Ella creía estar completamente sola en aquel despacho inmenso y silencioso. La mansión parecía suspendida en el tiempo aquella tarde, sin pasos en los pasillos, sin voces a lo lejos, sin ningún signo de presencia humana. Adriana Costa se detuvo en la puerta y sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que le dolía el pecho. Algo en aquella escena no parecía real. Sobre la mesa de caoba había dinero. No una cantidad olvidada, no unos pocos billetes sueltos. Era demasiado dinero, montones y más montones de billetes, organizados con cuidado, algunos sujetos con gomas, otros esparcidos como si alguien se hubiera marchado con prisa. El brillo de los billetes contrastaba con el tono oscuro de la madera, creando una imagen casi hipnótica. Adriana dio un paso hacia adentro y miró inmediatamente hacia atrás. El pasillo estaba vacío. El silencio era absoluto. La ama de llaves, Cecilia, estaba en la planta baja organizando la cena. El dueño de la casa, Ricardo Fontana, había informado que saldría para una reunión importante, y los demás empleados estaban ocupados con sus tareas. No había nadie cerca. Al menos, aparentemente, estaba sola. Trabajaba en aquella mansión desde hacía casi 3 años. 3 años entrando y saliendo por la puerta de servicio, limpiando salas que nunca usaría, tocando objetos que jamás poseería. Siempre invisible, siempre en silencio. En aquella casa, solo existía cuando algo necesitaba ser limpiado. Nunca en su vida había visto tanto dinero junto, y sus ojos se negaban a apartarse de la mesa. La mente comenzó a hacer cálculos imposibles. ¿Decenas de miles? ¿Cientos de miles? Tal vez millones. Aquello representaba más dinero del que ganaría en toda su vida trabajando. Un pensamiento peligroso surgió antes de que pudiera detenerlo. Nadie notaría si faltara un poco. Solo un pequeño montón. Una cantidad insignificante frente a todo aquello. Las manos comenzaron a temblarle mientras fingía limpiar las estanterías llenas de libros caros que nadie jamás leía. El paño se movía de forma mecánica, pero su atención volvía siempre al mismo punto. El dinero parecía llamarla. Prometía solución, descanso, alivio. Prometía una vida que nunca había tenido. Adriana tenía una hija. Isabela, de solo 9 años. Desde la muerte de su marido, víctima de un accidente laboral, la niña era todo lo que tenía. Su razón para levantarse temprano, para soportar humillaciones, para continuar incluso cuando el cuerpo y el alma pedían descanso. Y Isabela estaba enferma. Hacía semanas que la niña se quejaba de dolores en las piernas, cansancio extremo y mareos constantes. Ya se había desmayado 2 veces en la escuela. Los médicos del centro de salud habían solicitado pruebas más profundas, pero el sistema público no ofrecía esos exámenes con rapidez. Dijeron que podían tardar meses. Las pruebas costaban 3.000 euros. 3.000 euros que Adriana no tenía ni tendría en un futuro cercano. Su salario apenas alcanzaba para cubrir el alquiler atrasado, la comida básica y las facturas que se acumulaban sobre la mesa de su casa. No había ahorros, no había ayuda familiar, no había a quien pedir auxilio. Se acercó a la mesa lentamente, con cada paso pesado, como si cargara el mundo sobre los hombros. Extendió la mano. Los dedos le temblaban de forma incontrolable. Bastaba con tomar un pequeño fajo. Él ni siquiera lo notaría. Ese pensamiento se repetía como un mantra peligroso. Pero otra voz apareció, más débil, aunque persistente. Una voz que le recordaba enseñanzas antiguas, palabras de su madre, valores que nunca habían sido quebrantados. Adriana comenzó a llorar sin darse cuenta. Las lágrimas caían mientras el conflicto la consumía por dentro. Se levantaba todos los días a las 5 de la mañana, tomaba 2 autobuses llenos, limpiaba la suciedad de personas que apenas la veían como un ser humano, regresaba a casa agotada y aún cuidaba de su hija enferma. Dormía poco. Vivía cansada. Sobrevivía. Nunca vivía, y allí estaba la oportunidad de respirar. Aún así, retrocedió. Retiró la mano como si hubiera tocado algo prohibido. Respiró hondo varias veces, intentando controlar el corazón acelerado. Pensó en su hija. En su sonrisa frágil pero sincera.
En la forma en que Isabela decía te quiero, mamá todas las noches antes de dormir. ¿Qué ejemplo estaría dando? ¿Cómo enseñaría lo correcto si elegía lo incorrecto? ¿Cómo exigiría honestidad a su hija si ella misma la traicionaba por dinero? Adriana tomó el plumero y decidió terminar su trabajo, manteniéndose a propósito lejos de la mesa, como si aquel dinero pudiera devorarla. Cuando estaba a punto de terminar, una fuerte ráfaga del aire acondicionado hizo caer uno de los montones. Los billetes se esparcieron por el suelo como hojas secas, cubriendo la alfombra persa. El pánico se apoderó de ella. Adriana se arrodilló de inmediato, con el corazón desbocado y el miedo dominando cada pensamiento. Necesitaba recogerlo todo. Dejarlo exactamente como estaba. Si Ricardo entraba y veía el dinero en el suelo, pensaría que ella había tocado algo. Que había intentado robar. Las manos le temblaban mientras recogía billete por billete, intentando recordar cómo estaban organizados. En medio de aquel caos, un billete de 100 euros quedó atrapado entre sus dedos durante un segundo más de lo debido. Un segundo demasiado largo. Sería tan fácil guardarse solo ese. Solo uno. Nadie lo sabría jamás. Entonces Adriana sintió algo diferente. Un peso extraño en el ambiente. Una sensación clara de que ya no estaba sola. Todo su cuerpo se quedó rígido. Lentamente, giró la cabeza. Ricardo Fontana estaba de pie en la puerta del despacho, completamente inmóvil, observándolo todo. Adriana dejó caer el billete como si quemara y se levantó de golpe, tropezando consigo misma. Intentó explicarse, con las palabras atropelladas, diciendo que el dinero se había caído, que solo lo estaba recogiendo, que no había tomado nada. Ricardo no gritó. No mostró rabia. Caminó lentamente hacia el interior del despacho, en silencio, y reveló algo que hizo que el mundo de Adriana diera vueltas. No había salido a ninguna reunión. Había cancelado todos sus compromisos. Había dejado el dinero a propósito sobre la mesa. Y había pedido específicamente que Adriana limpiara aquel despacho. Todo aquello había sido una prueba. A lo largo de los años, más de la mitad de los empleados había robado pequeñas cantidades. Personas que creían que él no se daría cuenta. Ricardo necesitaba saber en quién podía confiar. Y Adriana, incluso con su hija enferma, incluso con la desesperación gritándole por dentro, no robó. Él contó que lo había observado todo. El conflicto. Las lágrimas. Las manos temblorosas. Las 3 veces que casi cedió y se detuvo. 3 veces en las que eligió la dignidad en lugar del dinero fácil. En silencio, Ricardo abrió un cajón y sacó un sobre grueso. Dentro había 20.000 euros. No como caridad, sino como reconocimiento. Para pagar las pruebas de su hija, saldar deudas y devolverle a Adriana algo que la vida le había arrebatado, esperanza. Al día siguiente, gracias a ese dinero, Isabela se realizó las pruebas en un hospital privado. El diagnóstico trajo alivio. Deficiencias graves, pero tratables. Con el seguimiento adecuado, la niña estaría bien. Por primera vez en meses, Adriana pudo respirar sin el peso del miedo en el pecho. Aún así, algo no dejaba de rondar su mente. La forma en que Ricardo ponía a prueba a las personas. Su obsesión por el control. La cantidad absurda de dinero que circulaba por aquella casa. Adriana sentía que esa historia no terminaba allí. Había demostrado su honestidad, pero, sin darse cuenta, acababa de cruzar la puerta de algo mucho más grande, un juego silencioso, peligroso y lleno de secretos.